Qué bueno estar por acá nuevamente, ¿verdad? Buenas noches a todos. Un placer y un privilegio estar acá con ustedes compartiendo el Evangelio. Como siempre, le damos la bienvenida a las personas que nos van a escuchar en nuestra página de internet, salvospolagracia.org. Le damos las gracias a ellos por visitarnos, por escucharnos, por edificarse juntamente con nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a continuar con el estudio de Filipenses. Esta sería la parte 6. Como subtítulo le vamos a poner un mismo sentir. Parte 6 de Filipenses, un mismo sentir. Ya llegamos al capítulo 2 de Filipenses. La semana pasada terminamos los 3 puntos importantes que notamos en Filipenses 1, 17, 20 y 21, ¿verdad? Que hablamos de la defensa del Evangelio, la magnificación de Cristo en mi cuerpo, cuando dice el apóstol Pablo esa frase, y también para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cristo lo es todo, ¿verdad? Cristo lo es todo. En la Biblia, Cristo lo es todo. En la vida misma, Cristo lo es todo, porque Él es la resurrección y la vida. Sí, Señor. Fuera de ahí no hay más nada. La resurrección y la vida. El único que nos puede dar la vida eterna, el único que es el creador de la vida, el autor de la vida. Entonces, vamos a ir a Filipenses 2, por favor. Vamos a ir a Filipenses 2 y vamos a hacer unos énfasis en la lectura de esta noche. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos, pero cada versículo tiene algo importante. Por eso es que muchas veces nos demoramos mucho, y es bueno que nos demoremos mucho para no correr, ¿verdad?, en estos versículos bíblicos que enseñan tanto y que enriquecen tanto nuestro espíritu. Entonces, Filipenses 2:1 en el subtítulo en tu Biblia dice humillación y exaltación de Cristo. Pero antes de llegar ahí tenemos unas cositas muy importantes que ver acá. Vamos a leer el versículo 1, por favor. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice el versículo 2. Solamente en el versículo 1 hay 4 puntos importantes de lo que nosotros como cristianos debemos de reflejar al mundo, a nuestros hermanos, a nuestra familia. Número 1, un mismo sentir. Ya lo tenemos aquí arriba, ¿verdad? Un mismo sentir. En un mismo sentir, este es el punto número 1. Vamos a poner acá. Debemos consolar en amor, tener comunión con el Espíritu. ¿Cómo logramos esa comunión con el Espíritu Santo? A través del conocimiento de su palabra. Tener afecto entrañable y tener misericordia. Entrañable significa íntimo, cercano, apreciado, cordial, afectuoso. Dice el apóstol Pablo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, un afecto íntimo, cercano, un aprecio, un afecto cordial, si alguna misericordia. Entonces aquí en el versículo 2 él dice algo importante, dice, completad mi gozo.
Y después dice, mira, sintiendo, ¿qué cosa? Lo mismo. ¿Por qué? Porque nosotros leímos al principio de la carta que el apóstol Pablo estaba feliz con esta congregación, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 4, el apóstol les dice a la iglesia en Filipenses, siempre dice, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio. Eso podemos decir, tener comunión con el Espíritu. Porque el Evangelio es una revelación del Espíritu, ¿verdad? Del Espíritu Santo para nosotros. Dice, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces, en el capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Cómo completaba esa iglesia el gozo del apóstol? Sintiendo todos lo mismo. Sintiendo todos esa consolación en amor, esa comunión con el Evangelio, ese afecto entrañable y esa misericordia. Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. ¿Cómo? Unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo a los filipenses, miren, esto quiero que sintáis. Que consolemos en amor, que tengamos comunión con el Evangelio, que seamos de afecto entrañable y que seamos personas con misericordia. Si ustedes dicen, sienten todo eso, completan mi gozo. ¿Cuál gozo? El gozo que él dijo al principio de la carta, que él estaba feliz con ellos, gozoso con ellos, que se acordaba de ellos en sus oraciones por la comunión con ¿qué? Con el Evangelio. Pon en tus notas, el gozo del apóstol Pablo era la unidad de la iglesia del cuerpo de Cristo. El gozo del apóstol Pablo era la unidad de la iglesia del cuerpo de Cristo. Además, ese era el propósito del apóstol Pablo. ¿Cuál era el propósito del apóstol Pablo? Predicar el Evangelio de la gracia, proclamarlo a donde fuese, a tiempo y fuera de tiempo. Donde lo escuchasen, judíos, sinagogas, donde lo escuchasen, él quería predicar y exponer la palabra de verdad. Luego que él fundaba las iglesias, él quería que todos tuviesen un mismo sentir, que todos sintiesen lo mismo, que todos estuvieran unidos en una misma mente y un mismo parecer. ¿Por qué? Por amor a la verdad de Dios. Por el beneficio de la iglesia. Entonces el gozo del apóstol Pablo era la unidad de la iglesia del cuerpo de Jesucristo. Eso él lo habla muchísimas partes en diferentes epístolas. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1 versículo 10, por favor. 1 Corintios 1:10. ¿Estamos ahí? Dice el apóstol Pablo, os exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo más valioso que un cristiano pueda tener, ¿verdad? Entonces la exhortación viene en el nombre de lo que es o debería de ser más importante para nosotros. En otras palabras, el apóstol Pablo quiere que tomemos esta exhortación de manera seria, de manera responsable. Dice, a que habléis todos una misma cosa. ¿Qué es esa misma cosa? La comunión con el Espíritu, el Evangelio. Porque tiene que haber algo específico, ¿verdad? Que Él quiere que nosotros hablemos.
y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis no unidos solamente, sino que perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Entonces el apóstol Pablo siempre, cuando miraba una iglesia dividida, les exhortaba a que no lo estuviesen, sino que estuviesen en un mismo sentir, y cuando él miraba una iglesia que estaba en comunión con el Evangelio, les exhortaba a que continuaran con esa unidad con el Evangelio. Dice, completad mi gozo, sintiendo todos lo mismo. Efesios 4:3, por favor. Efesios 4:3. ¿Estamos ahí? Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿En el vínculo de qué? De la paz. Oye, en el Evangelio, y cuando uno es nueva criatura, no existe ya el machismo ni ser tan bravo, ¿verdad? Lo que el Evangelio nos enseña es a caminar en amor, a tener comunión con el Evangelio, a ser personas entrañables, a ser personas misericordiosas. Y no solamente para algunos, sino para todos nosotros como cuerpo de Cristo. Fíjate que aquí te está diciendo que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Mira, un Señor, una fe, un bautismo, que es el del Espíritu, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Ahí mismo vea el versículo 13, por favor. ¿Hasta cuándo vamos a continuar siendo solícitos en guardar la unidad del Espíritu? Mira, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta ese momento. Porque el gran ejemplo de todas estas características, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Unidad de la fe. Recuerda que la fe es el Evangelio. Y el conocimiento del Hijo de Dios, que es a través también del Evangelio. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nosotros sabemos que ese varón perfecto es cuando lleguemos a la transformación, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir siendo solícitos en guardar la unidad del Espíritu hasta el día de Jesucristo. Por eso en Filipenses él dice, yo estoy persuadido que el que comenzó la buena obra en vosotros la va a perfeccionar en el día de Jesucristo. Entonces ahí dice dos palabras importantes, la unidad de la fe y del conocimiento. Pon ahí en tus notas, por favor, unidad de la fe y conocimiento, o del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando el apóstol se encontraba con una iglesia unida, se gozaba. Cuando se encontraba con una iglesia que estaba llena de divisiones, como Corintios, sufría. Cuando se encontraba con una congregación como la de Gálatas, que se estaba dejando engañar por los judaizantes, decía que tenía dolores de parto por ellos. La unidad de la fe y el conocimiento, segunda de Tesalonicenses 2:15. La unidad de la fe y del conocimiento. Ahí estamos hablando de una unidad doctrinal. Recuerda que la fe es un don, ese don viene a través de la predicación del Evangelio, y el conocimiento del Hijo de Dios nosotros lo encontramos precisamente en el Evangelio. Cuando el apóstol Pablo dice la unidad de la fe y el conocimiento, está hablando de una enseñanza, de una doctrina, de un evangelio. ¿Qué te dije? Segunda de Tesalonicenses 2:15. ¿Estamos ahí? Dice, así que, hermanos, estad, ¿qué cosa? Firmes. ¿Qué es eso? Un mismo sentir. Eso es lo que quería ver de la iglesia en Corinto, ¿verdad? Que estuvieran firmes en un mismo sentir, en un mismo conocimiento, en un mismo evangelio.
para que de esa manera pudieran ellos consolar en amor, tener comunión con el Espíritu, afecto entrañable, misericordia, etc. Todos los frutos, los dones del Espíritu Santo. Entonces aquí le dice, mira, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Era algo específico, una información específica, era la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿Qué es lo que nosotros tenemos hoy en día? Tenemos la palabra, no la palabra personal de Pablo, pero tenemos la carta de Pablo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Retener la doctrina que hemos aprendido por carta del apóstol Pablo. Eso es lo que estamos haciendo acá, ¿verdad? Eso es lo que hacemos todos los lunes, todas las veces que nos reunimos. Dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Es por eso el énfasis, que nosotros permanezcamos firmes en lo que estamos aprendiendo, siempre y cuando obviamente presentemos evidencia bíblica de lo que estamos enseñando y lo que estamos aprendiendo. 1 Timoteo 4:6, por favor. 4:6, ¿verdad? Dice, si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Si enseñas qué? Lo que el apóstol Pablo le enseñaba a Timoteo. Lo que Timoteo aprendía del apóstol Pablo. Lo que Tito aprendió del apóstol Pablo. Lo que sus colaboradores aprendieron del apóstol Pablo. Porque él tenía varios colaboradores, ¿verdad? Pero entonces a Timoteo le dice, mira, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. ¿Por quién? Por el apóstol Pablo. Entonces, él quería que todos tuviésemos un mismo sentir, una misma fe, un mismo conocimiento, para que entonces, después de ser nutridos con esa palabra de gracia, entonces nosotros podemos consolar en amor, tener comunión con el Espíritu, afecto entrañable, ser misericordioso. No podemos ser misericordiosos si no conocemos la gracia, porque si no conocemos la gracia, conocemos ¿qué cosa? Ley, mandamientos de hombres, o las aplicamos mal, los mandamientos que aparecen en la Biblia, y queremos que las personas las comiencen a cumplir. Entonces vivimos ¿qué? Ojo por ojo, diente por diente. No sé si ustedes se acuerdan que yo mencioné al principio del ministerio que habían 3 cosas que nosotros no podíamos conocer si no fuese por la gracia: el perdón, el agradecimiento. Si no conocemos la gracia, no conocemos el perdón. Si no conocemos la gracia, no podemos ser agradecidos porque no entendemos lo que Dios nos ha dado gratuitamente a nosotros. Y si no conocemos gracia, ¿cómo vamos a tener misericordia de otra persona? Porque aun cuando no quisiéramos perdonar, tampoco conocemos el verdadero perdón sin la gracia. Cuando no queremos perdonar, nos acordamos de lo que el Evangelio enseña y decimos, espérate, pero si Dios me ha dado todo a mí por gracia, ¿cómo yo no voy a perdonar? Y no solamente al amigo, muchas veces hay que perdonar al enemigo, ¿verdad? Dice, no maldigáis, sino bendecid. No maldigáis a nadie. Qué difícil es eso muchas veces, ¿verdad? Es difícil. Entonces dice, con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. No andamos con chisme de viejas aquí. Segunda de Timoteo 3:10, por favor. Segunda de Timoteo 3:10. Un mismo sentir, mis hermanos. Unidad de la fe y conocimiento, o de conocimiento, estamos hablando de doctrina y de evangelio, ¿verdad? Es lo mismo, la doctrina y el evangelio. Entonces, en la segunda carta a Timoteo, el apóstol Pablo le exhorta a Timoteo lo mismo, dice, pero tú has seguido
mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. ¿Qué es lo que quería el apóstol Pablo? Que todos nosotros sintiéramos lo mismo, que todos nosotros sigamos esa doctrina, que todos nosotros sigamos esa conducta, que todos nosotros tengamos el mismo propósito, la misma fe, longanimidad, amor, paciencia. Todos nosotros debemos de sentir lo mismo, y no solamente eso, sino que una vez conocemos la fe y el conocimiento, vamos a estar como firmes. Hay una parte donde él dice, sin moveros de la esperanza, sin moveros de la esperanza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos llenamos de la doctrina de la gracia, del evangelio del nuevo pacto, damos frutos que honran al Señor, damos frutos que honran el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vea el capítulo 4, por favor, ahí de Timoteo, versículo 2, por favor. El versículo 1, vamos a leer desde el 1. Segunda de Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, ¿qué cosa? La palabra. ¿Cuál palabra? La que le dice, pero tú has seguido mi doctrina. Esa es la palabra. La doctrina, la enseñanza, el evangelio que el apóstol Pablo enseñaba. Que prediques la palabra. ¿La palabra del Antiguo Testamento? No. La palabra del Nuevo Pacto. La palabra de gracia. La palabra revelada por Cristo Jesús al apóstol Pablo. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda ¿qué? Paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias o deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Leímos anteriormente también cuando él mencionó fábulas de viejas. Dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero él dice, mira, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Él mantuvo ¿qué cosa? La unidad del evangelio. Él siempre predicó lo mismo. Y el apóstol Pablo es ejemplo para nosotros. Nosotros queremos también poder decir estas palabras, ¿verdad? Hemos cumplido nuestro propósito. Dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y mira qué bonito lo que viene. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todos en un mismo sentir. ¿Qué es lo que nosotros queremos en este grupo presente? Que mantengamos la unidad del Espíritu. ¿Qué es lo que queremos con las personas que nos escuchan, que nos siguen por nuestra página del ministerio? Que todos también mantengan un mismo sentir, que todos también mantengan una misma doctrina, un mismo evangelio. Vuelvo y repito, siempre y cuando esté la evidencia bíblica, ¿verdad?, de lo que estamos enseñando. Claro. Colosenses 2:2, versículo 1, por favor. 2:1. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos ¿en qué? En amor, manteniendo la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno ¿qué? Entendimiento. ¿Qué es lo que tenemos que entender? El Evangelio de la gracia, el Evangelio revelado por nuestro Señor Jesucristo, para nosotros la iglesia. Este conocimiento es nuestro, tenemos que hacerlo nuestro. Dios, Cristo Jesús lo dejó para nosotros, lo reveló para nosotros.
Para nosotros, ¿qué cosa? Edificar sobre el fundamento, el cual es Jesucristo. ¿Por qué el apóstol Pablo luchaba? Gran lucha sostengo por vosotros. ¿Por qué? Para que sean consolados sus corazones, para que sean unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo Jesús, en quien están escondidos, ¿cuántos tesoros? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La unidad del Espíritu, mis hermanos. ¿Dónde está esa unidad? En tener comunión con el Espíritu Santo a través del Evangelio de la gracia, la revelación del Evangelio, la unidad de la fe, la doctrina, el Evangelio. Regresemos a Filipenses, por favor. Cuando nosotros comprendemos lo importante que es esto, no nos atrevemos a predicar otra cosa. Cuando nosotros comprendemos que lo que le tenemos que predicar a la iglesia y lo que tenemos que instar que la iglesia esté siempre unida en un mismo sentir y un mismo conocimiento, no predicaríamos otra cosa. No perderíamos nuestro tiempo ni el de las personas que están presentes, que llegan a una congregación, a comenzarles a hablar de cosas que no tienen importancia, si jugué basquetbol cuando estaba jovencito, o si jugué soccer, o mis experiencias personales. No, yo quiero usar el tiempo para edificar tu vida con la gracia y para instarte que tú también permanezcas firmes en el Evangelio. Filipenses 2 otra vez, por favor. Vamos a leer el 1 otra vez. Por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Qué importante para el apóstol Pablo era eso, ¿verdad? Que esta iglesia se mantuviera firme en el Evangelio. Entonces aquí dice algo muy importante, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Pablo quería que el propósito de nuestras motivaciones fuese, o sea, el amor y el bienestar para los otros, para nuestros hermanos. En este contexto que estamos leyendo, el cuerpo de Jesucristo. Por eso que él dice, mira, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Por qué lo dice? Porque nosotros sabemos que habían personas que andaban predicando el Evangelio, no por amor, ¿verdad? Lo vemos en el versículo 15 del capítulo 1, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Por envidia y contienda, para ser vanagloriosos. Pero él quería que los filipenses nada lo hicieran por contienda o por vanagloria. No prediques así, no actúes así, no hagas así las cosas por la iglesia. Hazlo con humildad. Aquí te lo dice, mira. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Ese debe ser el sentir, mi hermano. Ese debe ser el sentir. Cuando enseñas, cuando hablas del Evangelio, cuando vives tu vida cotidiana, tenemos que examinar el propósito por el cual hacemos las cosas. Las motivaciones por el cual hacemos las cosas. Y sencillamente nos tenemos que asegurar que lo hacemos por amor y por el bienestar de otros, y que lo hacemos por humildad, ¿verdad? Para honrar a nuestro Señor Jesucristo. Dice, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Por la iglesia de Cristo Jesús,
siempre es primero que nuestras propias metas, que nuestros propios propósitos. Muchas veces esos propósitos son egoístas, ¿verdad? Vamos a Hechos 20:17. Vamos a ver unos cuantos ejemplos de humildad. Hechos 20:17. Hechos 20:17. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Esto es el apóstol Pablo. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Ese es el apóstol Pablo hablando. ¿Cómo se comportó él? Vamos a ver. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Cómo le enfrentaba esas tribulaciones? Nosotros leímos, ¿verdad?, en Colosenses, que era por el poder de Dios, ¿verdad? El poder de Dios que actúa poderosamente en mí, dice, la potencia de Él. Pero aquí Él tiene también una actitud, aparte de que Él mostró a los ancianos de la iglesia en Éfeso que Él servía al Señor con humildad. Mira lo que dice en el 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa, ¿qué? Mi vida. Esto es tremendo, mi hermano. No mirando, dice en Filipenses, a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. El apóstol Pablo tenía que pensar así, para él no estimar preciosa su vida. Porque él está diciendo de antemano que ya el Espíritu Santo le había revelado que le esperaban prisiones y tribulaciones, pero tú sabes qué dice: de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, con tal que acabe mi carrera ¿cómo? Con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cómo el apóstol Pablo pudo llegar a cumplir su carrera? Como leímos en Timoteo: he acabado mi carrera, he guardado la fe, no estimando preciosa su vida, sirviendo al Señor como en humildad, pensando en los otros como superior a él mismo. Si tú piensas que alguien es superior a ti mismo, tú no tienes ningún problema en servir a esa persona. ¿Por qué? Tú sabes que es superior a ti. Y lo haces ¿cómo? Con gozo y con humildad. Colosenses 3:12, por favor. Bueno, nosotros vemos en el apóstol Pablo un ejemplo de humildad, ¿verdad? En Hechos 20, del 17 al 24. Pero ese llamado también es para nosotros, no solamente para él. Y aquí está bastante claro el asunto. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios. ¿Cuántos somos escogidos de Dios acá? Todos, ¿verdad? Santos y amados. Mira, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Uy, qué duro es eso, ¿no? Muchas veces. Pero con la ayuda del Espíritu Santo y con la comunión con Él, no se nos debe hacer difícil. Tiene que ser así, tiene que ser Cristo en nosotros. Romanos 12, por favor. Romanos 12,
9. Y todo esto que estamos leyendo nos va a llevar a un punto importante en Filipenses. Y quiero llegar a ese punto, por eso es que les pido que me tengan un poquitico de paciencia para terminar. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Si tú sabes que una persona merece más honra que tú le vas a servir. Si tú sabes que él es superior a ti, le vas a servir. Pero si todos sentimos lo mismo, todos nos vamos a servir mutuamente. Y en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, ahí está la unidad del Espíritu, mira. No altivos, porque es que si vamos a estar unidos no podemos ser altivos, mi hermano. Sino asociándoos con los humildes, no seas sabios en vuestra propia opinión, guiándonos solamente por la palabra, ¿verdad? No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo estos ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino venced con el bien el mal. Y vamos a ir a Filipenses otra vez y ahí vamos a terminar. Porque si no conoces gracia, ¿cómo vas a ser humilde si no conoces gracia? Ese es el otro punto que te iba a decir: perdón, agradecimiento y humildad. Si no conoces la gracia, no puedes ser humilde, porque no sabes lo que Cristo hizo por ti. No te humillas delante de Dios, porque entonces si yo me tengo que ganar mi salvación, entonces no puedo ser humilde delante de Dios. Pero si yo reconozco que vino a salvar al impío y que Él por la fe me justifica, siendo yo enemigo de Dios anteriormente, y Él viene y me justifica por gracia, entonces yo me vuelvo humilde. Comprendemos que nada es por nosotros a través del conocimiento del Evangelio. Es importante la doctrina, muy importante. Filipenses 2:1 nuevamente, y lo voy a leer completo, y entonces vamos a comprender algo muy importante. Acuérdate que en Romanos 12 habla de las características de un creyente, ¿verdad? El amor no fingido, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, asociándonos con los humildes, etcétera. En Colosenses 3:12 también leímos: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Entonces en Filipenses dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. No hay egoísmo, ¿verdad? Sino cada cual también por los de otros. ¿Por qué dice eso el apóstol Pablo? Porque no hay mayor ejemplo de lo que acabamos de leer, de lo que leímos en Romanos, de lo que leímos en Colosenses, que nuestro Señor Jesucristo.
No hay mayor ejemplo de alguien humilde, de alguien que se niega a sí mismo, de alguien que pone a los otros primero antes que Él, como nuestro Señor Jesucristo. Porque mira lo que dice el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? Amor entrañable, consolación, comunión con el Espíritu, misericordia, paciencia, benignidad, bondad. Todas esas características de una persona humilde se manifestaron en la persona de Cristo Jesús. Porque si aquí te dice, haya pues en vosotros este sentir, lo que te acaba de decir, que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Porque si Cristo Jesús, siendo Dios, pudo humillarse a sí mismo, yo creo que nosotros también lo podemos hacer, ¿no? Vamos a tratar. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y vino a salvar a quienes, a pecadores, a descarriados, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, nuestro ejemplo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Mis bendecidos, el ejemplo más grande que existe de humildad, de mansedumbre, de misericordia, se llama nuestro Señor Jesucristo, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él no dejó de venir a servirnos, y más que servirnos, a morir por nosotros, por el hecho de ser Dios. Nosotros hemos recibido esta misericordia y tenemos entonces que también transmitir esta misericordia, esta gracia, consolación, unidad con el Espíritu, afecto entrañable, perdonando los unos a los otros. Dice, como Cristo nos perdonó a nosotros. Conclusión, debemos de mantener la unidad del Espíritu y todos tener un mismo sentir. ¿Cuál es el sentir? El que tuvo también nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que necesite ser aclarado? Con muchísimo gusto lo hacemos.